Hola, bienvenido a Cinefilia. En el cine y la televisión no hay nada como ver caer a un villano que realmente se lo merece. Es ese momento en el que, después de tanta crueldad, manipulación o pura maldad, la justicia, divina, poética o brutal, finalmente llega. En este video, repasaremos las muertes más satisfactorias de los personajes más odiados que nos ha regalado el cine y la TV. Esos instantes que nos hacen sonreír, aplaudir o simplemente decir, por fin. Prepárate para revivir venganzas merecidas, castigos simbólicos y finales que se sienten como un respiro. Porque a veces, ver al malo caer es la mejor parte de la película. Te recuerdo que excluiremos a esos malvados a los que le cogimos cariño. Comencemos. 10. Ramsay Snow, en Juego de Tronos. El sádico torturador que destrozó la vida y la hombría del pobre Theon Greyjoy. El violador que destrozó la poca humanidad de Sansa Stark y que hizo de su vida un infierno. Pues sí, después de todo lo que hizo este villano, creo que verlo finalmente sucumbir fue de lo más placentero que he visto en la pantalla. Pero lo más satisfactorio fue la forma en que sucumbió. Primero, a manos de Jon Snow, en un combate cuerpo a cuerpo, donde Jon pudo desahogar toda su ira y cobrar venganza por su hermana con cada golpe, y el toque final fue que recibió una dosis de su propia medicina de manos de la propia Sansa. Aunque no mostraron la escena completa, sabemos lo que estaba pasando, y ver la cara de Sansa fue la más grande de las satisfacciones. Destacamos también que sin duda, en gran parte la satisfacción de verlo partir está directamente relacionada con la gran actuación de Iwan Rheon. Lo hizo tan bien que sin duda nos hizo odiarlo desde el fondo de nuestros corazones. Un gran villano con una muerte muy satisfactoria. 9. El alcaide Norton de Sueños de Fuga. Uno de los villanos más detestables del cine es el alcaide Samuel Norton de Sueños de Fuga. Corrupto, hipócrita y despiadado, usó la religión como fachada mientras abusaba de los presos y se enriquecía con mano de obra esclava. Su caída llega cuando Andy Dufresne, tras años de abuso y manipulación, escapa magistralmente y expone toda la corrupción del alcaide. Acorralado por la evidencia irrefutable, Norton no enfrenta la justicia. Elige el suicidio. Pero lo que hace su muerte tan satisfactoria no es solo el hecho de que muere, sino cómo lo hace. Derrotado, sin salida, y sabiendo que todo su imperio de poder y control se desmoronó gracias al hombre al que subestimó. Es una justicia poética, silenciosa y devastadora. El poder cambia de manos y el espectador siente ese dulce sabor de la venganza bien servida, sin violencia, solo con inteligencia y paciencia. 8. Margaret White en Carrie. Margaret White, la terrible madre de Carrie, no es solo un personaje religioso, es una fanática aterradora. Su interpretación enfermiza del cristianismo la lleva a ver el pecado en todo lado, incluso en su propia hija. La reprime, la humilla y la aísla del mundo con una mezcla tóxica de miedo, culpa y castigo religioso. Margaret no es una madre, es una carcelera con una Biblia en la mano. Cuando Carrie regresa destrozada, luego del infame baile, su madre no ofrece el consuelo que toda madre daría. Al contrario, la ataca con un cuchillo, convencida de que está salvando su alma. Pero Carrie, herida y traicionada, usa su telequinesis para clavarla simbólicamente con cuchillos, como una figura de santidad retorcida. La muerte de Margaret es intensa y visualmente impactante, casi una crucifixión irónica. Es una de las muertes más satisfactorias porque por fin Carrie se libera del verdadero monstruo de su vida. No las compañeras de clase, ni la escuela o la sociedad, sino su propia madre.
7. Cómodo en Gladiador. Gladiador es sin duda una de las mejores películas de lo corrido del siglo y de las más recordadas del director Ridley Scott, y gran parte de lo que la hace tan buena es el villano. Cómodo es despiadado, inteligente y sin duda detestable. Lo odiamos cuando al inicio de la película asesina a su propio padre, el gran emperador Marco Aurelio, y manda a asesinar a Máximo. Hasta ahí, un villano odiado, pero no más. Sin embargo, luego, cuando vemos sus terribles desviaciones hacia su hermana y cuando amenaza con destruir a su propio sobrino, su nivel de vileza se dispara, así como nuestros sentimientos hacia él. Para reforzar aún más, lo vemos disfrutando la carnicería de gladiadores y haciendo todo para destruir a Máximo, incluso apuñalándolo traicioneramente mientras está amarrado. Su partida hacia el Averno es de las más satisfactorias del cine, pues combate cuerpo a cuerpo con Máximo, siendo soberbio y confiado y luciendo una hermosa armadura blanca, pero no puede contra Máximo, siente impotencia y finalmente muere lentamente ahogado en su propia sangre y sin ser ayudado por sus pretorianos. Satisfacción pura. 6. Annie Wilkes en Misery. Annie es una de las mejores villanas del cine, sin duda, y en Misery se gana algo de nuestro amor, pero en términos generales la odiamos. Annie es el retrato puro de la obsesión a un nivel enfermizo. Lentamente se va ganando nuestro odio al ver las torturas físicas y psicológicas a las que somete al escritor Paul Sheldon. Cuando pone su vocecita tierna e inocente, simplemente hace que la odiemos aún más. Su descenso a los infiernos es de los más satisfactorios del cine, pues durante la película vemos que Paul no tiene salida y llegamos al punto de perder las esperanzas. Pero Paul hace un último intento y, haciendo un gran sacrificio físico, lucha con Annie golpeándola con fuerza. Verla finalmente caer nos produce una sensación de alivio tanto a nosotros como a Paul. Una gran villana, una gran película y una de las muertes más satisfactorias. 5. Joseph Tarasov en John Wick. En la primera película de John Wick, Joseph Tarasov no es el típico villano poderoso ni brillante, pero es el idiota que desató al hombre de la bolsa. Es arrogante, mimado e impune gracias al poder de su padre. Joseph cree que puede hacer lo que quiera, incluido robarle el auto a un desconocido y matar a su perro sin consecuencias. El problema es que ese perro era el último regalo de la esposa muerta de John Wick, y ese desconocido era una leyenda viviente en el mundo del crimen. Joseph no solo subestimó a John, sino que ni siquiera entendió la magnitud de su error. Cuando John lo encuentra, no hay grandes discursos, ni venganza melodramática, solo justicia fría y precisa. Un disparo seco, rápido, sin gloria. Y eso lo hace perfecto. Es una muerte breve, pero deliciosamente justa. Joseph era molesto al hablar, al reír, al actuar, y verlo callar para siempre sin duda fue satisfactorio. Además, todos queríamos venganza por el perrito. Joseph murió como vivió, creyéndose intocable y equivocado. Quédate hasta el final para ver el número 1 y no olvides darnos un like y suscribirte. Continuemos. 4. Stephen en Django desencadenado. En Django desencadenado, uno de los villanos más despreciables no es el brutal Calvin Candie, sino su sirviente leal, Stephen. Es sagaz, manipulador y profundamente servil. Stephen representa la traición más cobarde, la de alguien que, a pesar de ser esclavizado, protege con fervor al amo y ayuda a mantener el sistema opresor. Es hipócrita, condescendiente y actúa como el verdadero titiritero detrás de todos los horrores que suceden en Candyland. Su maldad no está en el látigo, sino en su lengua. Por eso, cuando Django regresa y lo enfrenta,
esta vez sin cadenas ni restricciones, es un momento de catarsis y de éxtasis. Stephen, arrastrándose, sigue lanzando injurias demostrando lo vil que es. Por esta razón, cuando queda reducido a nada, mientras Django lo despide con una explosión simbólica que borra su existencia junto a la mansión, hablamos de satisfacción pura. Su muerte no es solo justicia, es limpieza. Es liberar el alma podrida del sistema desde adentro. Y para nosotros los fans, fue simplemente deliciosa. 3. El Capitán Vidal en el laberinto del fauno. El Capitán Vidal en el laberinto del fauno es sin duda uno de los villanos más detestables del cine moderno. Frío, obsesionado con el control y la perfección, representa el rostro más brutal del fascismo en la España franquista. Violento, implacable, sin una gota de compasión. Su crueldad no tiene límites. Asesina sin remordimiento, tortura con placer y ve a su propio hijo como una extensión de su legado, no como una vida a la cual cuidar y amar. Pero lo que hace su muerte tan satisfactoria es que no solo es abatido, sino olvidado. Cuando Mercedes y los rebeldes lo rodean, él pide que le digan a su hijo quién fue su padre. Mercedes, con firmeza, responde: no, ni siquiera sabrá tu nombre. Luego, sin ceremonias ni gloria, le disparan en la cara. Es justicia simbólica, porque para alguien que vivió por el control y el legado, el olvido es la peor condena. Y para nosotros como espectadores, una redención brutalmente hermosa. 2. La señora Carmody en la niebla. En la niebla, la señora Carmody no es solo una fanática religiosa, es la encarnación del miedo y el poder convertido en fervor ciego. Mientras el mundo se derrumba bajo una niebla monstruosa, ella encuentra su oportunidad para convertirse en profeta y dictador. Se autoproclama la voz de Dios, transforma el supermercado en su templo, y con cada nuevo horror, alimenta a la multitud con culpa, castigo y sangre. Su maldad no viene de monstruos exteriores o psicopatía, sino del odio disfrazado de fe. Su maldad es tal que exige sacrificios humanos, siembra paranoia y convierte a personas comunes en fanáticos sedientos de sangre. Por eso, cuando Oli le dispara frente a todos, no es solo una bala, es una liberación tremendamente satisfactoria. El silencio tras su caída es tan poderoso como el disparo mismo. Su muerte es una pausa divina en medio del caos, porque en ese mundo plagado de monstruos, ella era el más peligroso, y verla caer fue como volver a respirar. 1. Stansfield en El Profesional. Norman Stansfield, en León el Profesional, es un villano inolvidable y de los mejores de la historia. Corrupto, impredecible y absolutamente perturbador. Como agente de la DEA, abusa de su poder con total impunidad. Su presencia es incómoda, amenazante, casi animal. Tiene explosiones de violencia que hielan la sangre y un ego tan grande como su desprecio por la vida. Mata sin razón, se droga sin control y se cree intocable. Pero su maldad se vuelve personal cuando asesina a la familia de Matilda y se desata una cadena de venganza silenciosa y letal. Cuando finalmente enfrenta a León, todos creímos que había ganado y sentimos una desilusión de injusticia. Pero León, en su último aliento, le deja un regalo, una colección de granadas. Esto es de parte de Matilda. Y ¡boom! Justicia poética. Stansfield muere con la misma sorpresa y caos que sembró durante toda la película. No fue solo una explosión, fue el castigo perfecto para un hombre que pensó que el mundo era suyo. Y para nosotros, después de la sensación de injusticia, vino la satisfacción al verlo volar en 1000 pedazos y saber que Matilda podría vivir en paz. Y ahí lo tienes, algunos de los villanos más odiados del cine.
y sus finales tan esperados. Estas muertes no solo cierran una historia, representan justicia, catarsis y hasta redención para los héroes, y para nosotros, los espectadores. ¿Faltó alguno en esta lista? ¿Qué muerte te hizo saltar del asiento o soltar una sonrisa oscura? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Porque en el cine, el mal siempre tiene muchas formas, pero cuando cae, vaya que lo disfrutamos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cinéfilos.